Era tarde. Una noche silenciosa y sin luna. El viejo John se despertó súbitamente, empapado en sudor. Aquel agosto de 1976, infernalmente caluroso, se le estaba haciendo eterno. Y la manía de Charlotte de no abrir las ventanas por la noche no lo ponía más fácil. Ciertamente había ocasiones en que las caprichosas manías de su esposa, esas estúpidas neuras que él no podía entender y que se le antojaban una tortura sistemática, lo sacaban de quicio por completo. En ocasiones se sentía a punto de explotar por su culpa. Se encontraba desorientado al principio e inconscientemente comenzó a rascarse las picaduras de mosquito. Esos bastardos procedentes del río se habían cebado con su brazo izquierdo. Había tenido una pesadilla que no lograba recordar. Se dio cuenta entonces de que no estaba en la cama, sino que se había quedado dormido en el sillón orejero. Dirigió una rápida mirada a la cama. Parecía que Charlotte estaba profundamente dormida. El reloj sobre la mesilla de noche marcaba las 3 en punto. Le extrañó percatarse en aquel momento de lo verdaderamente silenciosa que era la noche. No se oía ni el chirriar de los grillos, ni el ulular de los rapaces nocturnos. Absolutamente nada. Estaba muy cansado, pero aquel calor insoportable no lo dejaría dormir en paz. Dichosa ola de calor. Fue entonces cuando reparó en el primer haz de luz. Un destello contra la ventana de la habitación. Frunció el ceño e incorporándose, resolvió acercarse poco a poco a la ventana. Se asomó para ver el exterior, la carretera solitaria que los conectaba con la civilización y el bosque al otro lado. Las copas de los árboles se encontraban inusualmente inmóviles, porque no corría ni una gota de aire, lo que hacía aquella noche más sofocante aún. Pero lo que llamó su atención no fue aquello, sino las 5 figuras, las 5 figuras que se encontraban de pie frente a la cerca de su porche. Traían consigo luces, pero John no era capaz de verles la cara. Entrecerró los ojos para ver si lograba captar algún mínimo detalle, pero le fue imposible. Y los insoportables destellos, aquel haz de luz. John estaba sudando, solo que ahora su sudor era frío. Aquellas personas no se movían, no hacían nada, únicamente se encontraban allí, impasibles, esgrimiendo sus luces contra la ventana de su habitación, cegándolo. Podría haberse sentido furioso por aquella intrusión. Sin embargo, se sentía atemorizado. Algo no iba bien. Charlotte. Su voz sonó como un susurro, y Charlotte seguía durmiendo. John estaba asustado. Cuanto más los miraba, más inquieto se sentía. ¿Eran ladrones o algo más siniestro? Estrechó el arma entre sus manos, un rifle de caza cargado y listo para usarlo, aunque entonces no supo por qué lo tenía en su habitación, ni cuándo lo había sacado del armario. Tenía el pulso aceleradísimo y la sensación agobiante de estar en peligro en su propia casa no lo abandonaba. Esperó, pero ellos no parecían reaccionar. Tenía que hacer algo, pero se había quedado allí clavado, frente a la ventana, tan inmóvil como ellos. Solo el movimiento de las aletas de la nariz a causa de su consternada respiración parecía diferenciarlo de una estatua. John habría deseado decir lo mismo de ellos, pero nada delataba que fuesen seres animados. Pensó en lo mucho que desearía verles el rostro, comprobar que eran humanos, personas como él. Si fueran ladrones no les tendría tanto miedo, pero su deseo era en vano. La noche y el destello de las luces que traían consigo imposibilitaba verles el rostro.
Para él, ellos eran solamente figuras negras en la penumbra de una noche sin estrellas. Los 5 seguían allí enfrente, erguidos y expectantes por algún motivo, apuntando los haces de luz en dirección a la casa y concretamente a la ventana desde la que John los observaba. Ellos deberían haberse percatado ya de su presencia. Habrían visto ya la horrorizada expresión en su rostro. ¿A qué estaban esperando? ¿Por qué no reaccionaban? John no pudo contenerse más, ni prolongar por más tiempo aquel silencio infernal. Se abalanzó contra la ventana abriéndola violentamente, tan violentamente que temió por un momento que el cristal se quebrase. Una bocanada de aire nocturno entró en la habitación y la temperatura disminuyó de repente. ¿Quiénes sois? ¡Alejaos de mi casa! No tuvo ninguna reacción por su parte. Os estoy apuntando. Quien avisa no es traidor. ¡Fuera! ¡Ya! Seguían sin reaccionar. Creyó estar volviéndose loco. No podía aguantarse. La sensación de peligro le atenazaba el corazón. Jamás había tenido tanto miedo. Apretó el gato finalmente. ¿Qué? Pero el rifle no ejecutó ningún disparo. ¿Qué es esto? Su corazón iba a estallar. ¿Qué ocurría? Comprobó que el arma no estaba cargada, aunque habría jurado que sí. De repente, las luces desaparecieron. John alzó de nuevo la mirada, pero afuera ya no había nadie. Ellos se habían desvanecido, desaparecido por completo. Sin embargo, el miedo no lo abandonaba, como tampoco lo abandonaba otra sensación que no podía identificar. Súbitamente recordó a Charlotte. Le extrañó demasiado que a su esposa no le hubieran levantado de la cama los gritos y las amenazas. Charlotte. Dio unos pasos hacia atrás, apartándose de la ventana sin dejar de mirar a través de esta, preguntándose a dónde habrían ido ellos con sus luces y su misterio. Entonces trastabilló, reconociendo el sonido metálico de los cartuchos vacíos que había esparcidos por el suelo. En aquel momento reconoció qué otra emoción era esa que no lo abandonaba y que ahora se imponía al miedo. Era vergüenza. Charlotte. Pero Charlotte no contestaba. ¿Y bien? Preguntó Walter, rompiendo el silencio sepulcral de aquella noche. ¿Es este el lugar? El tono condescendiente de la pregunta pretendía camuflar el profundo temor que sentía. Sus amigos lo acompañaban en mitad de la carretera solitaria. Los 5 mantenían fija la mirada en la casa abandonada de enfrente, iluminando con sus linternas la fachada absolutamente destartalada y el porche invadido por la hiedra. En efecto. Walter tragó saliva. Esa es la casa del viejo John. Todos la conocen por lo que pasó en ella. John McNally era el propietario. Vivió aquí toda la vida con su mujer, hasta el día en que perdió el juicio. Fue esta misma noche, hace 40 años. Con un rifle de caza, mató a su mujer mientras dormía y luego se voló la cabeza. Ella tirada en la cama encharcada en sangre. Él sentado en el sillón orejero, frente a la ventana. ¿Qué ventana? Gabriel apuntó hacia una de las ventanas del primer piso con la luz de su linterna. Esa. Todos estaban tan paralizados por el miedo que no podían moverse. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe. Dicen que tenía una enfermedad mental, o que la tenía su mujer y que por eso la mató. Otros dicen que estaba harto de ella, o que estaba harto de la vida en general. Nunca lo sabremos. Dicen que su fantasma aún vaga por la casa y que se sienta en el mismo sillón donde se quitó la vida, mirando por la ventana, apuntando con el rifle a todos los que pasan por la carretera. Quedaron allí de pie,
mirándose los unos a los otros. El miedo era visible en sus rostros adolescentes, pero ninguno quería decir lo que todos pensaban. Vámonos, por favor. Todos respiraron aliviados. Se dieron la vuelta y comenzaron a correr. Y fue entonces que Walter se volvió una última vez hacia la casa. La ventana maldita, abierta ahora de par en par. Walter juró que se encontraba cerrada cuando Gabriel apuntó con la linterna.